Hey gente, pues anda que no molaría decir que yo a este libro lo conocía antes de la película y tal, pero no. El caso es que no tenía ni idea de esta serie de libros hasta que, bueno, por Facebook empecé a ver un montón de imágenes de una película, de un tal Miss Peregrine. Y bueno, al final, un día ya presa de la curiosidad de que todos mis contactos andaban como enloquecidos con los trailers y las imágenes y guau, ufa, de la peli. Bueno, pues un día le di a ver a uno de los trailers, me quedé flipando con Eva Green porque esa mujer es, vamos, preciosísima y súper atractiva y de todo. Y bueno, me llamó muchísimo la atención de, pues, la música, la ambientación y la magia, ¿no? de los personajes de estos niños peculiares. Bueno, obviamente, pues descubrí rápidamente que están basados en una trilogía de libros escritos por Ramson Riggs y me dije que tenía que leerlos. Me pareció muy curioso el hecho de que leí en algún lugar de que el autor se encontró con una serie como de fotos muy raras, del estilo de esas que tenemos en la contraportada, incluso de la tapa. Y bueno, eso le hicieron a él despertar o crear esta historia que nos cuenta. Entonces, bueno, a mí me sorprendió muchísimo el libro cuando por fin lo recibí. Si le quitamos lo que es la sobrecubierta, nos encontramos que aquí está el nombre de Miss Peregrine, Alma Lefay Peregrine. Y es una cosa que me hizo mucha gracia, es una chorrada como un templo, pero a mí me hizo gracia. Y es un libro que me gusta tanto el tema de la encuadernación que tiene, que al principio me daba como cosilla abrirlo, ¿no? Porque es como muy elegante, muy señorial todo él. También me gusta mucho el hecho de que, bueno, empezamos los capítulos, los prólogos, o sea, siempre tenemos este tipo de papel. Y me gusta muchísimo las sanefillas estas de colores, creo que es una edición muy bien cuidada. Y una cosa que me gusta mucho es que a lo mejor te va explicando cosas y de tanto en tanto pues tenemos las fotografías que acompañan, ¿no? O sea, incluso hay momentos en que se nos habla de los niños peculiares, me lo pongo de cara a mí porque así acabaremos antes buscando, y se nos habla de que el abuelo de Jacob le enseña varias fotos, ¿no? Y luego pues las tenemos aquí, las fotos, ¿no? que le enseñan. Es una cosa que me gustó mucho. Además son todo fotos reales. Cuando llegamos al final del libro vemos que el autor nos ha proporcionado un listado de las fotos y de las personas, de los nombres de las personas que coleccionan estas fotos, que se las han como prestado para el libro. ¿Qué tengo que decir? Bueno, a mí es un libro que me ha gustado bastante. En Goodreads le he puesto una puntuación de 4/5. ¿Y por qué no 5/5? Porque, bueno, cuando lo iba leyendo me llamó muchísimo la atención, que me recuerda en muchos puntos muchísimo a los X-Men. En X-Men nos encontrábamos en que habían unos niños con unas habilidades especiales, niños jóvenes, adultos, se despierta en whatever edad, y esas criaturas son como una evolución más del Homo sapiens. Y bueno, tienen poderes y tenemos esas relaciones de que el ser humano pues teme a lo que es diferente y les odia. Más o menos es un poquito la premisa que nos encontramos en este libro. Nos encontramos en que al principio del libro el abuelo de Jacob le explica unas historias que él cuando es un niño las cree de pies juntillas, sobre cuando él fue a vivir a una especie de mansión, casa, en donde había niños peculiares como el hombre invisible, una chica que tenía una boca detrás de la cabeza y diferentes criaturas. Entonces, bueno, al principio el niño, que es joven y inocente, le cree. Pero a medida que se va haciendo grande, empieza a pensar que su abuelo le está tomando el pelo. Entonces se descubre que el abuelo era judío y en su momento huyó de los ataques de los nazis y fue a parar a un lugar de Reino Unido en donde le acogieron. Entonces los padres de Jacob le explican que el abuelo... esas historias que le explican es como la manera que tiene él de exteriorizar ese trauma que le pasó siendo niño, esos monstruos que dice que perseguía a esos niños extraordinarios como él, pues nos hace reflexionar que son estos monstruos humanos con uniforme, ¿no? Y que esos niños extraordinarios son niños como él que se han salvado. Esta reflexión a mí también me gustó muchísimo, el tema del monstruo humano. Ya he hablado en muchas ocasiones de ello. Es una cosa que a veces buscamos monstruos más allá y realmente, como ya he dicho en millones de ocasiones, el peor es el humano. Pero lo más curioso es que en determinado momento del libro el niño te dice que él creía todo esto, de que sí que realmente pues que su abuelo llegó a exteriorizar esto de esta manera y que empieza a presentar como unos signos de demencia diciendo que han vuelto y que van a por él. Y entonces el niño reflexiona en que hay un antes y un después. Entonces entre este antes y después estamos en varios momentos en que no sabemos bien si realmente la historia del abuelo era real o no era real, hasta que finalmente Jacob se encuentra con estos niños especiales, los niños de Miss Peregrine.
La verdad es que es un libro que está muy curioso. Nos encontramos con estos niños que, como os he dicho, a mí me recuerda mucho al tema de los X-Men. Es una evolución distinta, una evolución que va más allá de la humana normal, y son niños que cada uno de ellos tiene unas características diferentes. Tenemos a una protagonista que hace fuego, tenemos a un niño invisible, tenemos a una chica que si se quita unos zapatos que le pesan mucho flota y vuela. Tenemos incluso a Miss Peregrine, que se transforma en una especie de pájaro. Si no recuerdo mal, el suyo era un halcón, depende de... son como los cuidadores, como Charles Xavier, y cada uno de ellos son todo pájaros, pero cada uno, pues hay halcones, hay diferentes, ya lo veréis cuando vayáis leyendo el libro. Y viven como aparte de la sociedad, y no os explico mucho más sobre cómo viven por no haceros spoilers de lo que ya vais a encontrar en este libro. La verdad es que me ha gustado mucho porque viendo el tráiler, la verdad es que es muy diferente del libro. El tráiler me dio una sensación de que pese a pues eso, que hay niños fantásticos y tal, con lo que se deja ver en el tráiler, parece algo así como una fantasía más dulce, ¿no? En cambio, en este libro me he encontrado que hay pasajes muy, muy duros y paisajes muy, muy oscuros. Al principio de todos, el primero de todos que más me golpeó, por ejemplo, fue este que os digo, ¿no? De que el abuelo a lo mejor exterioriza el trauma de los nazis, la manera en que él tuvo que dejar a toda su familia inventándose estos monstruos, ¿no? Eso es una cosa que realmente pues te da que pensar. También es muy bestia cuando el abuelo aparece muerto, la manera que tiene de morir, la manera que Jacob tiene de verlo, de vivirlo, las consecuencias. Hay momentos que son muy, 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 muy oscuros en estos libros. No en plan, no os esperéis nada gore, ni descuartizaciones, ni nada así, pero que no os esperéis un cuento de hadas, por decirlo de alguna manera. A mí es un libro que me ha gustado muchísimo. Hay cosas que me confunden un poco, como la manera que tienen de vivir, ya lo veréis, el tema de los loops, de los anclajes en el tiempo y todo eso. Y la verdad es que es un libro que a mí me ha dejado con ganas de más. O sea, quiero saber más sobre estos niños extraordinarios. Muchos de ellos tienen historias muy tristes, padres que no han intentado venderlos al circo y como no los han comprado los han dejado abandonados. Niños que se han convertido en parias y niños que llevan más de 80 años viviendo como prisioneros al margen del tiempo, de la vida, anclados en algún lugar. Quiero ver esa evolución de esos niños, quiero verlos salir al mundo real, quiero ver qué pasa, quiero ver si se van a encontrar con seres humanos normales, por decirlo de alguna manera, que es normal, ¿no?, en este mundo. La verdad es que es un libro que está narrado de una manera muy, muy interesante. Y pese a que sí, que parte, a mi parecer, a lo mejor otra persona lo lee y no lo ve, pero a mi parecer me recuerda muchísimo a eso, los niños mutantes de Charles Xavier. Pienso que está muy bien y me encanta la manera que tiene de irlo relacionando con fotografías. Explique lo que te explique, dices, de aquí no me va a enseñar una foto, y patapam, y tienes la foto. Y realmente hay fotos que son bastante curiosas, como por ejemplo esta de la portada, o sea, la niña está levitando, y en esa época no había Photoshop. Entonces, parece ser que son fotos reales, y la verdad es que son bastante guays. Yo la verdad es que pienso que es un libro que está muy bien, a mí más que entretenerme, me ha gustado, me ha hecho por unos momentos, ¿no?, irme a otros mundos, ver historias que se encuentran a la vez que con imágenes con palabras que se complementan con imágenes. Y bueno, la verdad es que tengo muchísimas ganas de... ¿Veis lo que os digo? Incluso hay momentos que te dice, y Menganita coge la foto que llevaba en el bolsillo y escribe algo y lo deja para que el sotanito lo encuentre. Entonces, ¿veis? La foto y lo que el sotanito encuentra. La verdad es que a mí me ha gustado mucho esta manera de amalgamar lo que es la historia con las imágenes, y me ha gustado mucho lo que se nos presenta en este primer libro. Quiero saber más de por qué ha pasado esta cosa, quiero saber más de los malos de la historia, quiero saber más de los buenos. Y no os quiero hacer muchos spoilers, porque pienso que es un libro que sorprende por sí mismo. Así que si os gusta, sois amantes de lo extraño, viviendo mano a mano con lo mundano, yo creo que es un libro que vale muchísimo la pena de leer. Y supongo que ahora será bastante accesible con todo este rememborio de la película. Y bueno, pues eso, que os lo recomiendo un montón.